Con el permiso de la presidencia. Hoy vengo a hablar a nombre de las comisiones unidas que dictaminaron la minuta que recibimos en materia de una nueva ley federal de competencia económica. Lo primero que quiero hacer es un reconocimiento a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados, por el extraordinario trabajo que hicieron en la dictaminación de la iniciativa que el presidente de la República les envió. Y lograron una cantidad muy importante de modificaciones que mejoraron de manera sustancial la iniciativa, siempre en consenso con el Ejecutivo, y yo no hago más que reconocer el trabajo de todos ellos que encabezó el diputado Mario Sánchez Ruiz, y adicionalmente comentar que en el foro de consulta que organizó el Senado fueron precisamente los diputados dictaminadores de todos los partidos los que nos transmitieron sus impresiones sobre temas que podrían todavía ser mejorados. En segundo lugar, quisiera hacer alguna consideración sobre los tiempos. Si ustedes recuerdan, este Senado aprobó una reforma constitucional en el mes de mayo del año pasado. Después, los congresos locales, con una velocidad realmente importante, aprobaron las reformas que se hicieron, de forma que permitieron que el Ejecutivo las promulgara el 11 de junio. 8 meses después, el presidente presentó la iniciativa el 25 de marzo a la Cámara de Diputados. Me parece que es importante resaltar este tiempo porque a veces en algunos medios o algunos funcionarios incluso han hablado de la lentitud del Congreso en procesar este tema. La Cámara de Diputados tomó solamente mes y medio en concesar un número importante de cambios, y nosotros que recibimos la iniciativa hace 4 semanas, hoy exactamente hace 4 semanas, y descontando la Semana Santa, tuvimos 3 semanas de trabajo. Inmediatamente al día siguiente las comisiones aprobaron la metodología de dictamen y la ruta crítica. Organizamos un foro el 2 de abril y el 22 de abril, esta semana, las comisiones unidas aprobaron por unanimidad de todos sus integrantes el dictamen al cual se le dio en primera lectura. Sin embargo, tanto los grupos parlamentarios como el propio gobierno tenían todavía inquietudes de modificación que permitieron que se hiciera un enorme ejercicio de consenso para presentar, como lo haré al final, un conjunto de reservas que tienen mucho consenso. Hoy exactamente entonces, 4 semanas después de que recibimos la iniciativa o de que la aprobó la Cámara de Diputados, vamos a someterla a consideración. Insisto, este dictamen tiene un amplio consenso y seguramente merecerá la aprobación de la enorme mayoría de esta Cámara. También, en tercer lugar, agradecer la participación entusiasta de muchas horas de trabajo de los presidentes de las comisiones codictaminadoras, del senador José Ascensión Orihuela, presidente de la Comisión de Fomento Económico, del senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, del senador Luis Armando Melgar, presidente de la Comisión de Productividad, a la cual le fue turnada para opinión. Asimismo, agradecer a todos los miembros de la Comisión de Comercio, particularmente a los secretarios, al senador Braulio Fernández del PRI, al senador Armando Ríos Peter del PRD. Desde que la Constitución del 17 se aprobó, se prohibieron los monopolios. Sin embargo, hasta hace poco más de 20 años se aprobó la primera Ley Federal de Competencia Económica y también la primera Comisión Federal de Competencia Económica. Por esa comisión, en esa comisión han aportado enormes personajes, mujeres y hombres. Sin embargo, el resultado de la comisión y de la ley ha sido realmente escaso. Hoy en México seguimos siendo, como algunos lo bautizó, un país de dos proveedores de harina de maíz, que es el insumo esencial para la tortilla, 2 cadenas de cines, 2 canales de televisión, 2 productores de cerveza, 2 grandes embotelladores de refrescos, un gran productor de pan, 2
productores grandes y distribuidores de pollo, una alta concentración en bancos, en cemento, en fierro, en telecomunicaciones, en aviación, en muchísimos mercados. Y la verdad, la OCDE ha establecido en sus estudios que hay mercados en México donde los consumidores pagamos hasta el 30% más de un sobreprecio por falta de competencia o por manipulación, mejor dicho, de los mercados. Era imprescindible entrarle a fondo y analizar la causa por la cual no funcionó adecuadamente el sistema de competencia. Fundamentalmente el tema fue la enorme litigiosidad. Por eso en la reforma constitucional se estableció eliminar la suspensión provisional en materia de amparo y quitar los recursos que se interponen en las etapas intermedias solamente hasta la parte resolutiva. Adicionalmente se aumentaron las herramientas de la comisión, hablando de eliminación de barreras, hablando de determinación de insumos esenciales y desde luego de la posibilidad de desincorporar los activos de una empresa. Lo que se ha buscado es tutelar el derecho del más débil, y el más débil sin duda alguna es el consumidor. Lo que ha resultado es una comisión verdaderamente poderosa con muchísimas herramientas. Había que resolver algunos dilemas y es lo que ha hecho este Senado en sus modificaciones. En primer lugar, el enorme dilema entre seguridad jurídica para los agentes económicos y la tutela de los derechos del consumidor. Necesariamente tenía que tener definiciones amplias, contrario a lo que algunos agentes económicos nos pedían de restringirlas. Pongo un ejemplo. La ley establece la prohibición, mejor dicho, el mandato para eliminar las barreras. Y los agentes económicos, seguramente con razón decía, establece que no se pueden eliminar las barreras naturales, y en algunos casos sí. Establece que no cuentan o no tienes obligación de eliminar cuando la barrera es fruto de la inversión de la empresa y el desarrollo de tecnología. Y a veces sí hay que eliminarlas. Pongo el caso, un medicamento que tiene una tecnología que no comparte nadie más, durante 20 años puede tener el liderazgo absoluto del mercado si no aparece otro similar. Pero una vez vencidos estos 20 años, esa barrera tecnológica debe de desaparecer. Por eso no se podía poner en la ley que no contaba las barreras tecnológicas. Lo mismo sucede con el software. También se hablaba de no poder eliminar las barreras que son resultado de la inversión de la empresa, por ejemplo, en generar una enorme cadena de distribución. Y hay que recordar que la propia Comisión anterior Federal de Competencia Económica resolvió romper esa barrera, por ejemplo, en la comercialización de cerveza y de refrescos, que había sido conseguida esa red de distribución a base literalmente de la compra de los distribuidores, y se les ordenó que debían de expender todas las marcas porque esto limitaba al consumidor. Por ello se mantuvieron las definiciones amplias, pero este Senado, en materia de seguridad jurídica para los agentes económicos, estableció, en mi opinión, medidas fuertes. La primera, la posibilidad de que un agente económico acuda a la Comisión de Competencia Económica, solicite una consulta sobre si lo que está haciendo está en el marco de la ley, y lo que le responda a la comisión es vinculante para la comisión. Solamente quedó excluida de la vinculación cuando sean orientaciones las que se soliciten o opiniones de consulta sobre hechos hipotéticos. En segundo lugar, establecimos la obligación para la comisión de establecer en disposiciones reglamentarias en un plazo no mayor de 6 meses, digamos, los parámetros generales bajo los que se regirán los temas más complicados, como son aplicación de sanciones, desincorporación de activos, determinación de mercado relevante, determinación de dominancia, en fin. Todos estos tendrán que establecer si le darán más seguridad jurídica a los agentes económicos. Adicionalmente, del establecimiento de lineamientos, criterios generales, guías, directrices. El segundo dilema que había que resolver es en torno al principio de administración de justicia, de separación de la parte investigadora con la parte propiamente jurisdiccional. Y aquí había muchísimas posiciones. Finalmente resolvimos el dilema dándole más
cercanía de la autoridad investigadora a la comisión. Le dimos la capacidad y la libertad plena de elegir la forma de decidir la forma de elegir a la autoridad investigadora, siempre y cuando ésta cumpla con los requisitos que establece el artículo 32 de la ley. Sin embargo, no le dimos absoluta libertad para despedirlo, porque establecimos exactamente las causales, que casi todas ellas tienen que ver con que se acredite que ha sido corrompido, que ha sido capturado por los agentes económicos para poder ser despedido. Aquí el dilema era, si permitimos mucha autonomía en torno al investigador, lo que se va a perder es eficacia en protección de la tutela de los derechos del consumidor y también la posibilidad de que se pierda la honestidad de la autoridad investigadora. Pero si nos cargábamos mucho del otro lado, lo que poníamos en riesgo es investigaciones a modo que podrían poner en riesgo a empresas o a empleos que podrían ser cancelados por malas decisiones o malas investigaciones de la autoridad. El otro problema que resolvimos en este Senado es un tema central. La mayor parte de distorsión de los mercados, la mayor parte del dinero que los mexicanos gastamos de más en productos y servicios, no deriva de prácticas malas de empresas, deriva de malos reglamentos, decretos, leyes que establecen los municipios, los estados, la federación, y que buscando siempre un bien de otro tipo, generan un mal a la mayoría de los mexicanos, a los consumidores. Pongo ejemplos. Ahorita recientemente un estado del país acaba de prohibir la importación de ganado y de carne de otros estados. Desde luego buscando un objetivo legítimo, que es proteger a sus productores locales. ¿Quiénes pagan el pato? En ese estado hoy la carne es más cara que en el resto del país. Esa es una práctica totalmente anticompetitiva que lesiona el interés del consumidor. En todos los municipios medianos y grandes del país, o en casi todos, hay reglamentos que restringen el transporte de materiales de construcción y los ceden para la CROM, para la CTM, y eso encarece el traslado de materiales. Hay muchísimos ejemplos y la manera en que la Comisión ha resuelto buscar combatirlos es, primeramente, dándole la posibilidad y exigiéndole a la Comisión de Competencia Económica que cuando se dé cuenta de una acción de gobierno, de cualquier orden, municipal, estatal o federal, del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, de cualquier orden, inmediatamente lo comunique a este órgano y, en segundo lugar, lo publicite y haga una denuncia pública para que los mexicanos estemos conscientes que hay un acto de autoridad que nos está afectando en nuestra capacidad de compra. Enseguida, pedirle al Ejecutivo que presente una controversia constitucional para que obligue a esa autoridad a eliminarla. Había otros dilemas, como por ejemplo el no castigar a empresas por su tamaño, sino acreditar, en el caso de llegar a la última sanción, que es obligar a la desincorporación de activos, obligar a que esta desincorporación sea siempre y cuando se acredite que va a resultar en beneficio del consumidor. Para concluir, debo decir que como esta ley reglamentaria ha sido construida después de la aprobación constitucional y de la selección de los integrantes de la Comisión de Competencia Económica, desde luego que los integrantes de la Comisión han participado activamente con sus propuestas, con sus objeciones, siempre buscando mayores márgenes de actuación. Y siempre el dilema lo resolvimos dándole los mayores márgenes de actuación posibles sin perder Estado de Derecho, porque también está en juego la posibilidad de ir a perder empresas o de ahuyentar inversiones si fuéramos a una ley que fuera absolutamente discrecional para favor de la Comisión. Sin embargo, siempre actuamos en este sentido de darle las mayores posibles atribuciones a la Comisión, la mayor capacidad incluso de discreción, porque el bien que tutelamos es el bien del más débil, que es el consumidor. Frente al dilema del derecho de las empresas, siempre apostamos por el derecho de los consumidores. Ahora el reto es de la comisión, de sus 7 comisionados, porque México espera
con esta enorme y poderosa herramienta que es la Comisión Federal de Competencia Económica, espera resultados que liberen parte de nuestro ingreso de todos los mexicanos que pagamos en muchísimos mercados un sobreprecio, que se libere para que lo usemos para otros satisfactores, para el ahorro, y esto genere nuevos empleos. Finalmente debo de comentar, como decía al principio, después de ser aprobado el dictamen por unanimidad en comisiones, por unanimidad de los grupos parlamentarios, se han consensado un grupo de reservas. Estas reservas abarcan a 12 artículos y que han sido presentadas a nombre de los presidentes de las comisiones, obran ya en poder, para ser discutidas en lo particular, con la solicitud de la presidencia de que sean consideradas todas en su conjunto después de que se haya votado en lo general este proyecto de ley y sean votadas en un solo acto de ser aceptadas por esta Asamblea. A nombre de las Comisiones Unidas, yo pido en primer lugar a todos los presentes que tengamos la capacidad de difundir que lo importante en este país es a veces voltear la brújula y ponerla al servicio de los que más lo necesitan, que son los consumidores. Dejemos de proteger intereses de sectores, de grupos, de empresas grandes que a veces ligadas al poder público han exprimido el bolsillo de mexicanos y que impiden que este país crezca y progrese como lo merece. Es cuanto, señor presidente.